que aparece ahí en la Reina Valera debería traducirse no como paciencia, sino como constancia. Y la constancia luego produce un carácter firme. ¿Qué significa eso? Que la razón por la que Dios permite que esta estructura nos resista, la razón por la que el Eterno permite que esta estructura nos combata, es porque a Él le conviene. Porque de alguna manera u otra, nuestro carácter como hijo de Dios va siendo formado. Y dice claramente la Biblia que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Disciplina aquí no tiene que ver simplemente con un proceso de corrección, sino también con un proceso de formación. O sea, cuando Dios te llama, te introduce en un proceso de corrección, modificando el falso carácter, pero también entonces te introduce en un proceso formativo. A eso es lo que se refiere con el término disciplina. O sea, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Te damos la bienvenida a este espacio, Ministerio de Liberación Directriz Divina. Y quien les habla, el ministro Jorge Ogando. Y vamos a tener una continuidad de un tema que hemos venido tratando, un tema que hemos venido desarrollando, estrategias de Satanás. En la primera intervención estuvimos hablando acerca de su estrategia con relación al daño colateral que provoca. Hablamos de esto, de cómo él opera provocando este tipo de daños. En la segunda intervención hablamos acerca de lo que tenía que ver con la autonomía, de cómo él incitaba para que nosotros fuéramos autónomos, porque él sabía lo que sucedería si lograba que entráramos en ese estado de autonomía. Explicamos acerca del salmista David, el rey David, de cómo el adversario lo incitó a que censara al pueblo y cuáles fueron las consecuencias de este censo que David le hizo al pueblo. En esta intervención vamos a hablar acerca de algo. Yo sé que todo lo que hemos hablado ha sido importante y relevante, pero en esta intervención vamos a hablar algo que te puede evitar mucho dolor. Vamos a hablar algo que te puede evitar mucho sufrimiento. Y si bien es cierto que el sufrimiento es inevitable de alguna u otra manera, pero hay sufrimientos que son innecesarios, y esto es lo que queremos evitarte con esta enseñanza. Un sufrimiento innecesario, un sufrimiento que no tiene ningún tipo de propósito, un sufrimiento sin propósito alguno. Antes de empezar a desarrollar este tema, estrategia de Satanás, pero con lo que tiene que ver con pruebas autoimpuestas. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Pruebas autoimpuestas. Vamos a resaltar algo que estuvimos hablando en la intervención anterior, en el video pasado. Estuvimos diciendo que hay toda una estructura, lo cual más adelante en otro video vamos a detallar con mucho más precisión y vamos a darle más larga, vamos a explicarlo con mucho más detalles. Esta estructura, estuvimos diciendo que una estructura releva a otra, una estructura suplanta a otra en este proceso de resistencia que nos hacen. La pregunta que cabría aquí, que tal vez usted se haga, sería: ¿por qué Dios permite que esta estructura se levante en contra de sus hijos? ¿Por qué Dios no se los impide? ¿Por qué el Señor no les impide, valga la redundancia, el que esa estructura actúe en contra de nosotros? ¿Por qué Dios los deja? Y para poder explicar esto, vamos a irnos a las Escrituras, específicamente en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo le dice a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo esto, sino que también
por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El término paciencia que aparece ahí en la Reina Valera debería traducirse no como paciencia, sino como constancia. Y la constancia luego produce un carácter firme. ¿Qué significa eso? Que la razón por la que Dios permite que esta estructura nos resista, la razón por la que el Eterno permite que esta estructura nos combata, es porque a Él le conviene. Porque de alguna manera u otra nuestro carácter como hijo de Dios va siendo formado. Y dice claramente la Biblia que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Disciplina aquí no tiene que ver simplemente con un proceso de corrección, sino también con un proceso de formación. O sea, cuando Dios te llama, te introduce en un proceso de corrección, modificando el falso carácter. Pero también entonces te introduce en un proceso formativo. A eso es lo que se refiere con el término disciplina. O sea, corregir el falso carácter, pero también establecer el carácter correcto. Eso es disciplina de Dios. Y este carácter va siendo formado a través de toda esta estructura de resistencia que el Eterno permite que se nos levante, que nos resista. Y es por esto que hay muchas personas que le dicen a Dios: ¿por qué yo estoy viviendo tanta violencia? ¿Por qué yo vivo tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia en mi contra? A diferencia de Juan, a diferencia de Pedro, ¿por qué a mí Dios me permite tanta violencia? Entonces, la razón por la que Dios te permite tanta violencia es porque tú eres cobarde. Si tú no tuvieras cobardía, si no fueras cobarde, Dios no te permitiera tanta violencia. Esa violencia que el Eterno está permitiendo es para poder desarrollar en ti la valentía. Porque si el Señor no permite que recibas o que sufras este nivel de violencia espiritual, tú vas a seguir siendo la misma persona. Y es importante resaltar que la Biblia dice que a través del profeta Malaquías, dice que Dios había amado a Jacob y había rechazado a Esaú. Y dice claramente el apóstol Pablo que ellos no habían hecho ni bien ni mal para que Dios los escogiera. Dando esto a entender que ya Dios de antemano tenía un propósito con Jacob. Dios tenía un propósito con Jacob y se lo dijo a su madre. Le dijo claramente: el mayor le va a servir al menor. Eso está establecido así y así tiene que ser. Curiosamente, Esaú, siendo el hermano primogénito, siendo el primogénito de Isaac, se convirtió en un cazador, un hombre fiero, un hombre de caza, un hombre de campo, un hombre de batalla, de lucha, de guerra. Pero el propósito era con Jacob. Pero la Biblia dice textualmente que Jacob era un hombre del hogar, un hombre de estar ahí. De hecho, aprendió a cocinar. Yo me imagino que Jacob aprendió a fregar, aprendió a trapear, aprendió a limpiar. Y no es que sea malo que él lo haya aprendido. No quiero que usted vaya a pensar que es malo. No es malo. Lo que pasa es que Dios, teniendo un propósito mayor con Jacob, él estaba en un estado de confort. A esto me refiero. O sea, Jacob estaba en un estado de confort cuando Dios realmente lo quería para cosas más grandes, para cosas superiores a esas. Entonces, vemos que el hombre de propósito, el hombre con el cual Dios tenía propósitos grandes, propósitos extraordinarios, estaba en un estado de confort, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a trapear, aprendiendo a fregar, aprendiendo a limpiar. Y Esaú estaba en el campo, desarrollando sus habilidades, creciendo como un hombre. Jacob estaba tranquilito ahí en la casa. Y vemos que Dios le permite un conflicto a Jacob bien grande con Esaú, para que Jacob tuviera que salir. Y nótese que aunque Jacob tenía todas las proyecciones para ser un hombre de Dios, ¿por qué? Porque Isaac era un hombre de Dios. Pero Dios nunca trató con Jacob estando en casa. Dios nunca se le reveló a Jacob estando en el estado de confort en el que se encontraba. Y hay mucha gente que Dios le está desacomodando. Hay mucha gente que Dios le está sacando de su estado de confort para poder revelarse
a la vida de ellos. O sea, el Señor te está diciendo a ti claramente: tú quieres ver mi gloria, tú quieres ver mi poder, tú quieres ver mi mano, tú quieres ver, y me estás pidiendo muchísimas cosas, pero tú estás en un estado cómodo, tú estás en un estado de confort. Entonces tú quieres que en ese estado de confort en el que tú te encuentras, yo me revele a ti. Y no es así. Dios no se va a revelar a ti tú estando en ese estado de confort. Dios tiene que sacarte de ese estado de confort e introducirte en el ambiente en el que Él se te va a revelar. Entonces, siendo Isaac un hombre de Dios, un hombre de altar, siendo Isaac un hombre de intimidad, un hombre de búsqueda, Jacob nunca pudo tener una experiencia con Dios en casa. Dios permite que esta situación sea provocada y lo saca del estado de confort. Cuando Dios lo saca del estado de confort, dice la Biblia que en el camino Dios se le revela. Y no tan solo eso, sino que Dios le da promesas. Dios habla con él y le especifica las cosas grandes que iba a hacer con él y con su descendencia. Curiosamente, cuando nosotros analizamos las escrituras, nos damos cuenta que en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Aunque en el contexto Dios le está hablando al pueblo de Israel, quiero especificar que aquí hay un misterio. Y el misterio es el siguiente: dice que Dios creó a Jacob, pero que a Israel Dios lo formó. Y curiosamente, Israel, que lo que significa es guerrero, estaba dentro de Jacob. Pero mientras Jacob estaba en el estado de confort, Israel no podía salir de Jacob, no podía ser revelado. Dios tuvo que introducirlo en la batalla. Dios tuvo que introducirlo en el conflicto. Dios tuvo que introducirlo en la persecución. Dios tuvo que introducirlo en la fricción, en la incomodidad, para poder sacar al Israel que estaba dentro de Jacob. ¿Qué implica esto? Dentro de ti hay un hombre de Dios. Dentro de ti hay una mujer de Dios. Dentro de ti hay cosas grandes. Hay un código genético peligroso. Y Dios lo sabe, pero tú no lo sabes. Y es por eso que Dios está permitiendo que toda esta estructura se levante en tu contra. Que estas entidades te resistan. Que haya tanta violencia en tu contra. Estoy hablando con gente ahora que está sufriendo violencia. Estoy hablando con gente ahora que le está diciendo a Dios que no sabe qué hacer. Estoy hablando con gente ahora que está a punto de tirar la toalla. Pero el Señor te dice en esta hora: no tire la toalla, Shamaya. Lo que yo estoy permitiendo no es para tu destrucción. Lo que yo estoy permitiendo es para que se descifre el código guerrero que hay dentro de ti. Es para que sea descifrado. Cada estructura de esta, cada composición dentro de lo que es el reino del adversario, de la oscuridad, de las tinieblas, que el Eterno permite que te confronte, tiene como objetivo activar algo que está dentro de ti durmiendo, activar algo que está dentro de ti desactivado. Y yo creé a Jacob, dice Dios, pero yo formé a Israel. Fui yo que lo formé, fui yo que formé a ese guerrero, fui yo que formé a esa guerrera. Hello, Dios te está diciendo en el día de hoy: este nivel de violencia tiene un propósito, este nivel de violencia tiene un objetivo, este nivel de violencia está respondiendo a una agenda que Dios tiene para desarrollar a un guerrero que me está escuchando. Este conflicto, esta fricción tiene como propósito activar algo, activar los genes guerreros, activar los códigos guerreros que están dentro de ti. Por eso la violencia, por eso la batalla, y por eso Dios no te la quita. Porque están respondiendo a un propósito. Están respondiendo a un propósito superior al momento de dolor que estás experimentando. Están respondiendo a un propósito mayor, al pequeño ápice de aflicción que tú estás experimentando ahora. Están respondiendo a unos
veces más elevado que tú. Por eso Dios permite esta estructura. Por eso Dios permite tanta violencia en tu contra. Yo sé que tal vez para ti no sea fácil. Yo sé que es incomprensible para ti ahora. Pero mañana reirás. Mañana te vas a reír de todo lo que estás experimentando ahora. Mañana te darás cuenta que era necesario. Que aunque este camino, el cual Dios te puso a caminar, estaba pavimentado de dolor, vas a reírte porque vas a entender que era necesario el camino. Vas a reírte porque vas a entender que era propicio que tú pasaras por todo lo que has pasado. El nombre de Cristo sea toda la gloria, sea toda la gloria. Y quiero responder esta pregunta de alguien que tal vez pensó y dijo: ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esta estructura? ¿Por qué Dios permite que se levanten en mi contra? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? Es necesario. Hay un código dentro de ti. Hay unos genes que están codificados en tu interior. Y a través de todo esto Dios lo va a decodificar. Es necesario. Posiblemente tú no lo entiendas y Dios lo sabe. Tú no lo comprendas, pero es necesario. Es necesario. Entonces hoy traemos una enseñanza que te va a salvar la vida. Una enseñanza que te va a evitar muchos dolores innecesarios. De lo que hemos estado hablando es acerca de unos padecimientos que son necesarios. Tenemos que pasar por ellos. Todos los hijos de Dios pasan por ese camino. Pero hay un cierto tipo de sufrimiento que es innecesario. Y es el sufrimiento provocado por las pruebas autoimpuestas. Las pruebas autoimpuestas, como su nombre bien lo dicen, no son pruebas que están establecidas por Dios. Son pruebas que nosotros mismos en nuestra ignorancia nos las impusimos. Y esto es lo que el Señor quiere evitarte a ti en este tiempo. Porque tal vez has estado pasando por situaciones difíciles. Tal vez has estado pasando por adversidades. Tal vez has estado pasando por ciertas circunstancias adversas. Y tú estás creyendo que es Dios. Tú estás pensando que es Dios que está en el asunto, pero no es así. Este sufrimiento que tú estás experimentando por pruebas autoimpuestas son sufrimientos irrelevantes. No tienen ningún tipo de propósito de parte del reino de Dios, del reino de la luz. Es un sufrimiento innecesario. Y eso es lo que el Señor te quiere evitar a través de las pruebas autoimpuestas. Un sufrimiento innecesario. ¿Cómo vienen las pruebas autoimpuestas? ¿Cómo se producen? ¿Y cómo yo podría ser afectado por una prueba autoimpuesta? ¿Qué tan difícil, qué tan dañino podría ser para mi vida? ¿Qué tan dañino podría ser para mi destino profético una prueba autoimpuesta? Número 1, ¿cómo se producen? Número 2, ¿qué tan dañino pueden ser? Y número 3, ¿cómo yo podría evitar una prueba autoimpuesta? ¿Cómo yo podría evitar una prueba autoimpuesta? Todas estas preguntas vamos a tratar con la ayuda del Señor de responderlas lo más claro y preciso posible. Lo primero que queremos enfatizar es lo siguiente. Cuando los bienes se aumentan, bienes intelectuales, bienes materiales, bienes espirituales, cuando cualquier tipo de bien es aumentado, juntamente con el aumento de esos bienes, se aumenta el orgullo. Entonces, a veces Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias de limitación, de estrechez, de precariedad, y tal vez tú dirías, bueno, Dios me hizo promesas de abundancia,
Dios me hizo promesas de ensanchamiento. Dios me hizo promesas de crecimiento. Y ahora yo me veo en este estado en donde es todo lo contrario a lo que Dios me dijo. O sea, ¿cómo es posible que Dios me haya hablado de ensanchamiento? ¿Cómo es posible que Dios me haya hablado de abundancia? ¿Cómo es posible que Dios me haya hablado de crecimiento, de prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera? Mas, sin embargo, yo me encuentro en una circunstancia en donde es todo lo contrario a lo que Dios me dijo. ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo comprender esta realidad tan difícil que estoy viviendo? Repito, cuando los bienes, no importa qué tipo de bienes, son aumentados, junto con esos bienes se aumenta el orgullo. Entonces, como Dios conoce esta realidad de nuestra naturaleza, Él lo que hace es que antes de entregarnos algún tipo de bien, antes de llevarnos a más, antes de llevarnos a algún tipo de eminencia o de exaltación, antes de entregarnos más de lo que tenemos, Él nos lleva a un estado de humillación para quebrantar esa parte de nosotros, para quebrantar esa área de nosotros que nos sirve de tropiezo, o sea, que nos servirá de tropiezo en el momento en donde el aumento de Dios llegue. Sí. Como Él sabe que cuando te lleve a donde Dios a donde Él dijo que te llevaría, como Él sabe que cuando Él te lleve a donde Él planificó que tú deberías estar, el orgullo tiene una ocasión para alimentarse. Él primero lo mata. ¿Y cómo lo está matando? A través de todo este proceso que Él está permitiendo que tú pases actualmente. ¿Por qué usted me dice eso, ministro? Yo te voy a explicar por qué te lo estoy diciendo. Nosotros estuvimos diciendo que cuando pasamos los 3 niveles que estuvimos hablando en el video pasado, los 3 primeros niveles, lo superamos. Hay una estrategia del adversario que es imperceptible, es sutil y que tiene que ver con la autodependencia. Pero hay otra estrategia que el adversario utiliza, que es la prueba autoimpuesta. Hablamos algunos puntos de ese tipo de prueba en el video pasado, pero queremos desarrollarlo más. Para ello nos vamos a ir al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, a la altura del versículo 1. Dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. El Señor habla al profeta Ezequiel y le manda una palabra al príncipe de Tiro. Este hombre, un hombre sumamente inteligente, un hombre sumamente sagaz, tanto así que el mismo Dios lo describe como un hombre más sabio que Daniel. O sea, estamos diciendo que Daniel era considerado allá en Babilonia el hombre más sabio que había. O sea, en todo el tiempo que Daniel estuvo vivo, no había un solo que superara la sabiduría de Daniel. Estamos hablando que era una sabiduría superior. De hecho, se le consideraba a Daniel que tenía un espíritu superior por el nivel de sabiduría que Daniel manejaba. Entonces, este príncipe de Tiro, que era el gobernante de este territorio de Tiro, manifiesta un tipo de sabiduría demasiado elevada. Manifiesta un tipo de habilidad demasiado elevada. Este hombre, a través de sus habilidades,
empezó a aumentar en riquezas, empezó a aumentar en posesiones, empezó a aumentar en muchos bienes, y él se autodominó un Dios. Él se autonominó un Dios, se autodenominó, un Dios. Él dijo, yo soy Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y Dios le dice, siendo tú un hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Nosotros estuvimos diciendo que cuando nosotros utilizamos el pronombre personal yo, unido al verbo ser, bajo una perspectiva autónoma, automáticamente nosotros estamos activando una estructura, el cual Dios diseñó y creó para confrontar al orgullo, para enfrentar al orgullo. Automáticamente esa estructura se activa, y cuando esa estructura se activa nos confronta. Entonces, cuando yo utilizo el pronombre personal yo, unido al verbo ser, unido al verbo tener, unido al verbo poder, unido al verbo saber, automáticamente yo me estoy sometiendo a prueba y estoy activando lo que son pruebas autoimpuestas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo digo puedo porque puedo, o sé porque sé, o tengo porque tengo, o soy porque soy, automáticamente yo tengo que demostrar lo que estoy diciendo. Automáticamente yo tengo que demostrar lo que estoy diciendo. Y se lo voy a explicar. Sigue diciendo el capítulo 28 a la altura del verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, le dice Dios. Y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Este hombre había colocado su corazón como el corazón de un Dios. Había dicho, yo soy un Dios. Entonces, automáticamente esta estructura se activa y empieza a confrontarlo. ¿Para qué? Para que él demuestre lo que dijo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Yo te voy a enviar hombres mortales. Yo no te voy a enviar ángeles. Yo no te voy a enviar ángeles. No, yo te voy a enviar hombres. Para que tú le demuestres a esos hombres lo que tú estás diciendo. Que tú eres un Dios. Yo te los voy a enviar. Demuéstrales que tú eres un Dios. Y estuvimos utilizando en el video pasado en la ilustración acerca de Pedro. Y estuvimos diciendo que Pedro, cuando Jesucristo les anticipa a sus discípulos y les dice que era necesario que él fuera a Jerusalén y que padeciera y que todos ellos se iban a escandalizar de él, o sea, que lo iban a abandonar, Pedro toma la palabra y le dice al Señor que él no lo haría, que independientemente los demás lo hicieran, él no lo haría. Y estuvimos explicando cuáles fueron los errores que Pedro cometió. Entonces automáticamente, Pedro se coloca en una prueba autoimpuesta. ¿Qué implica esto? Que él tenía que demostrar lo que estaba diciendo. O sea, hay muchas cosas que tú estás viviendo no porque Dios diseñó que las vivieras. Hay cosas que tú estás viviendo porque tú dijiste que tú eras, porque tú dijiste que tú podías, porque tú dijiste que tú tenías y que porque tú dijiste que tú sabías. Entonces, como tú dijiste que tú sabes, como tú dijiste que puedes, como tú dijiste que eres, como tú dijiste que tienes que demostrarlo. Tú tienes que demostrarlo. Pedro se puso en comparación con los demás discípulos. Y él dijo, aunque ellos te abandonen, aunque ellos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. ¿Qué significa eso? Que yo no me voy a escandalizar porque yo soy. Entonces, Jesús le dijo, bueno, no hay problema. Como tú eres, tú vas a tener que demostrarlo. Eso es una prueba autoimpuesta.
Cuando tú utilizas el pronombre personal yo, unido al verbo ser, tener, poder, saber. Estos verbos hay que tener mucho cuidado en cómo lo empleamos. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado en cómo lo empleamos? Porque nos estaríamos sometiendo a prueba. Estaríamos estableciendo pruebas autoimpuestas, de lo cual son pruebas que son innecesarias, porque no son establecidas por Dios, no tienen un propósito, no tienen un fin alguno establecido por el Eterno, sino que nosotros en nuestra ignorancia es que activamos esto. Vemos en el caso de Nabucodonosor, cuando paseándose en su palacio, valga la redundancia, dice: he aquí la gran Babilonia, la que yo he creado. Y empieza a detallar. Cuando nosotros analizamos lo que él dice en el libro de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor dice, gloria a Dios, Daniel capítulo 4, a la altura del versículo 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Qué es lo que le está diciendo? Que él edificó la gran Babilonia con la fuerza de su poder. O sea, él lo hizo porque él era. O sea, él está diciendo: yo no necesité a nadie, yo no necesité de nada, yo lo hice porque yo podía, y yo soy un Dios y yo lo hice. Dice: y para gloria de mi majestad. Oiga cuáles son las palabras que Nabucodonosor está utilizando. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Dice: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y dice la Biblia textualmente, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se le está quitando la autoridad, que hay personas que se le está desplazando de la gracia, que hay personas, que hay dones que quedaron inactivos cuando ellos se utilizaron este término: yo puedo, yo tengo, yo soy, yo sé. O sea, cuando utilizaron este pronombre personal unido a a estos verbos: puedo, tengo, sé, soy, porque tengo, porque puedo, porque sé, automáticamente ellos están desplazando la gracia. Están diciéndole a Dios: yo lo hice por mí, yo tengo esto por mi fuerza, por mi capacidad. Entonces Dios, número uno, se retrae, y número dos, empieza este sistema a operar para que tú tengas que demostrarle que tú eres, para que tú tengas que demostrarle que tú tienes, para que tú tengas que demostrarle que tú puedes y que tú sabes. Entonces, ahí es que nosotros caemos en esta trampa, en esta tentación. El enemigo nos incita constantemente, así como hizo con David, lo incitó. Y así también nos incita a nosotros, a que nosotros empecemos a utilizar este pronombre y estos verbos de una manera, ¿cómo diría? Insensata. De una manera insensata. ¿Para qué? Para que el sistema que Dios ha diseñado, ¿qué haga? Nos confronte. Y hay mucha gente que está experimentando pruebas que no fue de parte de Dios, que no son pruebas que lo van a beneficiar a ellos en nada, que no son pruebas que Dios diseñó. Fueron pruebas autoimpuestas, pruebas que se impusieron ellos y están pagando las consecuencias de ellas. No entienden su origen, no están recibiendo ningún beneficio de eso y lo único que tienen es dolor. Estoy hablando con gente que no está entendiendo las circunstancias que está viviendo, que no está entendiendo
el diagrama de vida que tiene. ¿Por qué? Porque han utilizado sus palabras de manera insensata, y Dios no se complace en los insensatos. Dios no se complace en los insensatos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué implica eso? Humíllate. Tienes que entender que tú dependes de Dios para todo. Depende de Dios para acostarte, para levantarte, para comer, para vestir, para saber lo que sabes, para tener lo que tienes. Nada de lo que tienes, nada de lo que eres, nada de lo que puedes, nada de lo que tú sabes, lo sabes porque lo sabes, sino porque Dios en su misericordia te ha facultado. Estoy hablando con gente que empezó a caer en ruina. Estoy hablando con gente que empezó a caer en ignorancia. Estoy hablando con gente que se les retiró la gracia. Estoy hablando con gente que se retiró el favor de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: yo soy, yo puedo, yo tengo, yo sé. Dice claramente que el reino se le quitó a Nabucodonosor. Se le quitó. Demuestra que tú eres lo que tú dices ser. Esto es una prueba autoimpuesta. Entonces, vemos claramente que en el libro de los Hechos, con relación al rey Herodes, dice que el rey Herodes había matado a Jacobo, había matado a algunos de los apóstoles, y que había encarcelado también a Pedro con la intención de matarle. Pero Dios libertó a Pedro de la cárcel por medio de un ángel. Y dice que estando en este escenario, Herodes tenía conflicto con algunos pueblos, o algunos pueblos tenían conflicto con él. Y estos pueblos fueron a donde Herodes a resolver la situación, porque se beneficiaban de Herodes, y este conflicto los estaba perjudicando. Y dice que Herodes les arengó, o sea, le dio un discurso, y no cualquier discurso. Herodes le dio un gran discurso. Tal fue el discurso que la gente que escuchó a Herodes dijeron: voz de Dios y no de hombre. O sea, el discurso que Herodes dio fue un discurso tan tremendo, tan elocuente, que ellos dijeron: no, esto no fue la voz de un hombre, esto fue la voz de un Dios. Y dice que Herodes se cogió la gloria a él. Y dice que en el mismo instante un ángel lo hirió y murió comido de gusano. Eso no fue que él empezó un proceso de decomposición, que por 4 días, no fue al instante, el ángel lo hirió. Recuerde que yo le dije que hay un sistema que está establecido por Dios, un sistema que opera, y que está ese sistema en contra, está para confrontar el orgullo, está para confrontar el orgullo, para confrontarlo. Es un sistema que está establecido por el mismo Dios para eso. Y dice que Herodes dio un discurso tan tremendo que ellos dijeron: no, esta es la voz de un Dios, esto no es la voz de un hombre. Y Herodes se lo creyó. Yo soy un Dios. Tú eres un Dios. Espérate, ahora mismo demuestra que tú eres un Dios. Demuestra que tú eres un Dios. ¿Por qué las pruebas autoimpuestas son peligrosas? Dijimos, número 1, porque no son establecidas por Dios. Número 2, no tienen ningún tipo de propósito de parte de Dios. Número 3, es un sufrimiento innecesario. Las pruebas autoimpuestas son peligrosas también porque tenemos que demostrar lo que hemos dicho. Tenemos que demostrar lo que hemos dicho. Y son peligrosas porque cuando estamos en el proceso de demostrar lo que hemos dicho, muchas veces no sabemos que lo que estamos viviendo es por eso. O sea, esto hace las pruebas autoimpuestas peligrosas, porque yo estoy viviendo algo que yo no sé por qué lo estoy viviendo, no sé qué fue, que es el resultado de algo que yo dije. Entonces, no sé lo que estoy viviendo, no sé por qué lo estoy viviendo, y al no saber su origen, su procedencia, entonces tampoco sé qué hacer. Entonces estoy viviendo un proceso de prueba que para mí, supuestamente cuando yo salga de esa prueba, Dios me va a galardonar. Y yo estoy esperando un galardón de parte de Dios. Hay mucha gente que tienen años en pruebas. Mucha gente tiene años en pruebas y dicen, bueno, si en proporción al nivel de prueba será la recompensa dada por Dios, yo creo que Dios me va a dar algo grande. Y ellos se están preparando su corazón para recibir algo grande de Dios,
porque ellos dicen, bueno, si en proporción a la batalla, si en proporción a la guerra, si en proporción a la lucha, si en proporción a la dificultad es la recompensa dada por Dios, entonces esta batalla me va a traer una gloria tremenda. Y ese es el problema, que las pruebas autoimpuestas no traen gloria. Las pruebas autoimpuestas lo único que traen es dolor. Las pruebas autoimpuestas lo único que le traen es sufrimiento. ¿Tú sabes por qué traen dolor? ¿Sabes por qué traen sufrimiento? Número uno, porque yo no puedo demostrar eso. Ejemplo, si yo digo que soy porque soy, yo no puedo demostrarlo. Solamente Dios puede hacer eso. Si yo digo que sé porque sé, si yo digo que tengo porque tengo, si yo digo que puedo porque puedo, entonces yo tendré que demostrarlo, y el problema es que yo no puedo demostrarlo. Ninguno de estos hombres pudieron demostrar lo que decían. El príncipe de Tiro no pudo demostrar que era un dios, murió. Nabucodonosor no pudo demostrar que él era. Herodes no pudo demostrarlo. Este muchacho, Pedro, no pudo demostrarlo. No pudieron demostrar. Entonces ese es el problema de la prueba autoimpuesta. Número uno, yo no puedo demostrar lo que yo dije, porque la razón por la que yo soy es porque Dios es. La razón por la que yo tengo es porque Dios me ha bendecido. La razón por la que yo sé es porque Dios me ha dado. O sea, ¿qué significa eso? Que si Dios me retira su gracia, que si Dios me retira su favor, entonces ¿cómo podré demostrar lo que yo acabo de decir? Si lo que yo soy es el resultado de lo que Él es. Si yo tengo porque Él es. Si yo sé porque Él es. Si yo puedo porque Él es. Yo no puedo demostrarlo. Entonces, al yo no poder demostrarlo, ahí entra lo que es entonces las cárceles temporales, que eso ya es otro video que vamos a hablar. Que cuando una prueba nosotros no la superamos, entonces se convierte en una cárcel temporal. ¿Por qué? Porque una prueba no superada requiere otra prueba. Una prueba, o sea, un proceso probatorio no superado requiere otro proceso probatorio. Entonces, cuando yo no supero un proceso probatorio, tengo que caer en otro. Y como yo no sé que lo que yo estoy viviendo fue por algo que yo dije, yo voy a seguir diciéndolo. Y cuando yo diga, me van a pasar por una prueba. Y cuando yo no la pase, tendré que pasar otra vez. Entonces, como yo no sé el origen, volveré a decir en mi ignorancia. Y cuando yo vuelva a decir, hasta que Dios me ilumine o algo suceda y me haga entender, que me calle. Cállate, que tú estás hablando mucho. Bienaventurado Pedro, que entendió que lo que vivió fue por lo que dijo. Pero hay mucha gente que está viviendo cosas y no sabe que fue por lo que dijo. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más grandes de la prueba autoimpuesta? Bueno, que cuando yo expreso una palabra en afirmación utilizando el pronombre personal yo, unido al verbo ser, al verbo saber, al verbo tener o al verbo poder, eso va a pasar por un proceso probatorio que yo no podré demostrar. Entonces, una prueba no superada requiere otra prueba. Y si yo estoy de prueba en prueba y no entiendo que es por el uso insensato de mis palabras y vuelvo otra vez a utilizarla, otra vez vuelve el proceso y el proceso y el proceso. Y es por eso que hay personas que no salen de una prueba, y no es porque Dios los tiene ahí, es la insensatez de sus palabras. Por eso la Biblia dice, el apóstol Santiago, si tú quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua del mal. Perdón, el apóstol Pedro, citando los salmos. Si tú quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua. O sea, el apóstol no te está diciendo, si quieres ver días buenos, y si quieres amar la vida y ver días buenos, haz esto, aquello, acciona aquí. No te dice, refrena tu lengua. O sea, que la razón por la que mucha gente no ama la vida, la razón por la que mucha gente no ve días buenos, es por su lengua. Entonces el apóstol dice, refrena tu lengua. ¿Tú quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal. Tus labios no hablen engaño. Busca la paz y síguela. Medita en esto. Medita en esto. Entonces, cuando nosotros analizamos
el libro de Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 12, Proverbios 18, 12, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios capítulo 16, versículo 18, ¿qué dice? Proverbios 16, 18, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 27, 2, ¿qué dice? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Versículo 2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El problema está ahí, en la boca, en la lengua, en el uso insensato de las palabras. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Tú no puedes jactarte y decir que tú eres, que tú puedes, que tú sabes, que tú no es esa la forma. Es por la gracia, es por el favor, es por la misericordia de Dios que nosotros hacemos lo que hacemos, somos lo que somos y podemos lo que podemos. Usted me dirá: ministro, entonces ¿cómo salgo de una prueba autoimpuesta? ¿Cómo yo puedo salir de una prueba autoimpuesta? Bueno, es lamentable el caso, pero las pruebas autoimpuestas, tú vas a salir de ellas, número uno, cuando tú reconozcas el origen de ella. Número dos, cuando te humilles. Reconocer que tú estás en esa prueba porque tú lo provocaste, utilizando tus palabras de manera insensata. Número uno. Número dos, cuando tú te humilles y entiendas que tú estabas cerrado, que tú estabas equivocado, como hizo Nabucodonosor. Él dijo: yo estoy equivocado, el que reina verdad es el de arriba. El que reina es el de arriba, yo no reino. ¿Cómo podemos evitar caer en una prueba autoimpuesta? ¿Cómo podemos evitar caer en una prueba autoimpuesta? Cuando analizamos el libro de Efesios, pero antes de entrar ahí, quiero explicar algo. Así como yo puedo entrar en una prueba autoimpuesta, puedo someter a prueba a un amigo. El esposo puede someter a prueba a su esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos pueden someterlo a prueba. Cuando tú analizas, Jesús no fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado por él. Fue Dios que lo sometió a prueba. ¿Cómo? Diciendo que era su hijo. Dios dijo: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Qué significa eso? Que Jesús pasó por un proceso de prueba por lo que Dios dijo. Jesús no dijo: yo soy hijo de Dios. No, Dios dijo: este es mi hijo. Y él fue llevado al desierto porque Dios dijo de él que era su hijo. El que sometió a prueba a Job fue Dios, diciendo: Job es justo, es temeroso de Dios, es apartado del mal y todo lo demás. Entonces, ¿qué le dijo a Satanás? Bueno, si él es todo lo que tú dices, que lo demuestre. Ese es el punto. Si Job es todo lo que tú dices, que lo demuestre. Si Jesús es todo lo que tú dices, bueno, que lo demuestre. Y eso es lo que pasa. Yo puedo someter a prueba a alguien. El esposo puede someter a prueba a su esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos. Y explicamos algo de eso en la semana pasada. Y esta vez también vamos a tocar algo con relación a eso. Si un hombre dice: mi esposa es fiel, mi esposa es fiel, en comparación con otras mujeres que son infieles. Oh, tú estás diciendo que tu esposa es fiel. Tu esposa es fiel y tú nunca la has visto a ella en una prueba de fidelidad. O sea, tú estás diciendo que ella es fiel porque es fiel. Tú nunca la has visto en una prueba de fidelidad.
siempre están juntos, siempre para juntos, y tú dices que ella es fiel, ella nunca se ha visto en un escenario en donde tenga que probarte que es fiel. Cuando usted dice mi esposa es fiel, porque es fiel en comparación de las mujeres, de otras mujeres, usted está sometiendo a prueba a su esposa. Ella va a tener que demostrarle a usted que ella es fiel. O sea, ¿qué significa eso? Van a haber situaciones, van a haber escenarios, van a haber distintos escenarios, valga la redundancia, en donde ella tendrá que demostrar que es fiel, a diferencia de otras ocasiones en donde usted simplemente dijo que ella es fiel porque usted dijo que ella es fiel, no porque usted la vio pasar por algún proceso, por alguna prueba y salir airosa. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no someter a prueba. Padres, no sometan a prueba a sus hijos. Esposos, no sometan a prueba a sus esposas. Esposas, no sometan a prueba a sus esposos. No digan que ellos son fieles o que ellos son buenos porque lo son. No, por la gracia de Dios, mi esposa es fiel. Por el favor del Señor, Él guarda a mi esposo. Pon a Dios delante, no lo pongas a ellos. Porque si lo haces, lo estás sometiendo a prueba. Si lo haces, los estás sometiendo a prueba. No digas, mi esposa es fiel. Por la gracia de Dios, Él la guarda. La gracia de Dios guarda a mi esposa. La gracia de Dios guarda a mi esposo. La gracia de Dios guarda a mis hijos. La gracia de Dios los guarda. Ese es el término a utilizar. Porque si tú dices, la gracia de Dios los guarda, tú no lo vas a someter a prueba. Porque tú no estás diciendo que ellos son. Tú estás diciendo que es Dios. Por ende, tú los guardas. Entonces, no sometamos a prueba a nuestros hijos, a esposas, esposos. No te sometas a prueba tú mismo. Siempre usa la gracia, siempre usa el favor, siempre usa la misericordia de Dios como antelación. Porque si no lo haces, te sometes a prueba y aquello que está bajo tu autoridad. ¿Cuántos hijos sometidos a prueba innecesariamente? ¿Cuántas esposas, esposos sometidos a prueba innecesariamente por el uso insensato de la palabra? ¿Cómo yo puedo evitar entrar en este proceso, en esta prueba autoimpuesta? ¿Cómo yo puedo evitarlo? Bueno, cuando analizamos la epístola a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice que por cuanto no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, etc. Él dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios y vestirnos de ella para poder estar firme y poder resistir. Dentro de las piezas de la armadura hay una pieza importante que es la propicia para eso, que es la coraza de justicia. La coraza es una pieza de la armadura que va en la parte del tórax, del pecho, cubre todo el pecho, el vientre, cubriendo órganos tales como el corazón, el hígado, el páncreas, el estómago. O sea, ese es el propósito de la coraza, cubrir esta parte. Entonces el apóstol dice que tenemos que tomar la coraza de justicia. Para poder entender lo que significa coraza de justicia, tenemos que comprender que cuando la Biblia dice que tomemos la armadura, es importante señalar que textualmente dice de Dios. O sea, te está diciendo que la armadura no son herramientas tuyas, no son herramientas propias que te pertenecen a ti. Son herramientas que Dios provee. ¿Qué significa eso? Que cuando dice que tome el cinturón de la verdad, no es a que tú hables verdad. Y no con esto estoy diciendo que hables mentira. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que cuando dice el cinturón de la verdad, te está diciendo que es una verdad provista por Dios. No es una verdad tuya, es una verdad provista por Dios. Entonces cuando te dice que tome la coraza de justicia, no es una justicia tuya, no es que tú seas justo. No, esa es una justicia provista por Dios. Entonces, cuando yo tomo la coraza de justicia, ¿a qué se está refiriendo? A que yo tengo que tomar, ¿qué? Los méritos de Cristo y apropiarme de ellos.
Porque si yo tomo los méritos de Cristo, a través de los méritos de Cristo yo me cuido del orgullo. A través de los méritos de Cristo yo me cubro de la jactancia. Yo tengo que apropiarme de los méritos de Cristo. Porque por los méritos de Cristo yo soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios por mi esfuerzo. Yo soy hijo de Dios por el sacrificio que Cristo hizo. Y por medio de ese sacrificio, por medio del derramamiento de su sangre, entonces yo tengo acceso. Entonces yo tengo que apropiarme de ese sacrificio y no tener confianza en mi propia justicia, que es provista por la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que él rechaza la justicia que es provista por la ley y toma la justicia que es provista por la fe en el Hijo de Dios. A eso es que se está refiriendo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la coraza de justicia? Para cubrirme del orgullo, de la jactancia, de la sobrevaloración. Es la única forma que yo puedo superar este tipo de ataques. ¿Cómo? Apropiándome de la justicia provista por Dios a través de Jesús. ¿Y cuál es esa justicia? Sus méritos. Los méritos de Cristo me han hecho hijo de Dios. Los méritos de Cristo me han dado acceso. Su sangre me dio acceso. Su sangre me dio acceso al trono, al Padre, a su gracia. Su sangre, no yo, no mi esfuerzo. Entonces, no todas las pruebas que nosotros estamos viviendo son por Dios. No todas son por Dios. Hay pruebas que son resultado de una imposición nuestra. Son pruebas autoimpuestas. El Señor nos dice en este día, cuídate de caer en pruebas autoimpuestas, porque son pruebas que no son establecidas por Dios, no tienen ningún beneficio. Lo único que hacen es que te atrasan en tu destino, te bloquean y te traen mucho sufrimiento y dolor innecesarios. Si tú consideras que este contenido ha sido de bendición para ti, dale me gusta, compártelo con alguien que tú puedas entender que le vaya a ser de beneficio, y será hasta la próxima. La paz del Señor te cubra grandemente.